Es un tema muy interesante que se lo miran en diferentes campos, en la matemática, por ejemplo, que corresponde a la lógica. ¿Recuerdan cuando este arbolito estaban todas las ramas de la filosofía? Encontrábamos epistemología, ética, metafísica, nociología, bueno, en fin. Hoy este gran espacio corresponde a la lógica, que es una disciplina filosófica relacionada con el razonamiento y la verdad. Entonces, como siempre, se puede decir que en la filosofía no podemos estar hoy en una época, mañana en otra. Hoy nuevamente vamos a regresar a la antigua Grecia con Aristóteles, este pensador que ha dejado tanto y que se lo considera el padre de la lógica. Vamos entonces a definir en qué consiste esta disciplina, esta rama de la filosofía. ¿Sí? Entonces, se podría decir que la lógica es la parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí misma, sin referencia a los objetos. ¿Por qué decimos puramente considerado puramente en sí mismo? A veces podemos confundir la definición de la lógica con la psicología. ¿Por qué? Porque nos habla del estudio del pensamiento humano, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos que la lógica, además del pensamiento humano, su objeto es estudiar la relación que este pensamiento tiene con la verdad, ¿sí? Además, la lógica es considerada una ciencia formal que tiene como problema central, como problema fundamental, buscar y analizar los principios y procedimientos que hacen posible que el conocimiento humano sea sistematizado. Es decir, que estudia cómo el orden del pensamiento, cómo éste va organizado, y si está organizado necesariamente debe tener unas leyes. Entonces, se puede decir que la lógica es en sí el estudio del pensamiento. Ahora, ¿qué es el pensamiento? Según los antiguos griegos, se consideraba el pensamiento como el producto de la actividad intelectual de los hombres. ¿Sí? Se puede decir entonces que el pensamiento es el resultado de la inteligencia y este tiene tres formas. El pensamiento se puede estructurar entonces en estas tres formas que miramos acá: en concepto, en juicio y en raciocinio. Cada una de estas formas del pensamiento tiene consigo varios elementos que son el sujeto que piensa, porque necesariamente alguien debe pensar, el acto de pensar, que es la acción, el contenido del pensamiento, que es lo que se piensa, el objeto que se piensa y la expresión oral o escrita de aquello que pensamos. Vamos entonces con la primera forma de pensamiento, que corresponde al concepto. ¿Sí? Se dice que es la representación mental de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Entonces, el concepto se representa por medio de la palabra o término. A la representación mental la llamamos idea. A la expresión verbal se llama término y ya al significado como tal de esta expresión se le llama concepto. Algunos ejemplos de concepto pueden ser, es todo lo que miramos, lo que sentimos, son las palabras, por decirlo así. Por ejemplo, casa, libro, justicia, amor, perro, etc. ¿Sí? En el juicio tenemos que es la representación mental mediante la cual afirmamos o negamos el ser o la existencia de las cosas. Entonces, el juicio es la afirmación o la negación de los conceptos, ¿sí? Entonces podría decirse que el juicio es un enunciado o una proposición declarativa, donde se puede determinar si ese concepto es verdadero o falso, en el que se afirma o se niega algo. Por ejemplo, Colombia es un país,
Juan no es un buen deportista, los perros son animales, entonces ahí se puede decir algo de ese concepto. Pero no confundamos los juicios con cualquier frase. ¿Por qué? Porque a veces hay enunciados imperativos, enunciados interrogativos, enunciados exclamativos, que no son juicios porque de ellos no se puede decir si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, ve por los niños, ¿qué equipo qué equipo de fútbol es tu favorito? No podemos decir falso o verdadero, ¿sí? Ahora sí, el raciocinio, que es la parte más elaborada del pensamiento, se dice que es el acto mental por el cual, a partir de lo que ya se conoce, se adquiere un nuevo conocimiento. Sí, primero teníamos el concepto, luego teníamos el juicio. El raciocinio está conformado tanto por conceptos como juicios. Pero a partir de esto podemos llegar a un nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el raciocinio es la forma del pensamiento en la que a partir de proposiciones dadas, de proposiciones que ya conocemos, se logra una proposición nueva o una conclusión. O sea, es como que la capacidad que tenemos de inferir, ¿sí? Entonces, el razonamiento establece la relación, como les decía, entre los juicios y se representa por medio del argumento. Vamos a ver un ejemplo de raciocinio. Si hago ejercicio diariamente, tendré buena condición física. No he tenido ejercicio porque no he hecho ejercicio porque me la paso viendo televisión. ¿Qué podemos deducir de ello entonces? Que no tendremos buena condición física, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que a partir de estos conceptos, a partir de estos juicios que ya conocemos, sacamos una nueva conclusión. Entonces podemos decir que la lógica es la disciplina o es aquella que se encarga del estudio de una estructuración correcta del razonamiento, del raciocinio, que es la forma más elaborada del pensamiento. ¿Sí? Un razonamiento entonces consta de 3 proposiciones, donde tenemos 2 premisas y una conclusión. Entonces, un razonamiento es, por decirlo, es como una conexión, como una serie de ideas que se relacionan entre sí para justificar un nuevo conocimiento, para justificar una conclusión, para inferir algo de ello, ¿sí? Entonces, si observamos bien, vamos a mirar en qué consiste el silogismo. Tuvimos que estudiar antes esas 3 formas del pensamiento, porque en el silogismo vamos a estudiar la tercera de ellas, que es el raciocinio, pues donde enmarca las 2 anteriores, que son el juicio y el concepto, ¿sí? Aquí tenemos que el silogismo para Aristóteles, el gran teórico e inventor del silogismo, viene siendo la demostración misma, que se deduce de proposiciones necesarias. El silogismo nos dice es una enunciación en que una vez sentadas ciertas proposiciones, se concluye necesariamente en otra proposición diferente. ¿Sí? Entonces, el silogismo no es otra cosa que una forma de razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque a partir de premisas que ya conocemos, sacamos una conclusión. Esto ya lo habíamos estudiado. Según el propio Aristóteles, este es la forma más acabada y perfecta del razonamiento deductivo, ¿qué? El silogismo. Existen 3 clases de silogismos, como son categóricos, hipotéticos y disyuntivos. En esta ocasión vamos a mirar los categóricos, pues que va de lo general a lo particular. Aquí tenemos un ejemplo de silogismo. Todos los seres humanos son racionales. Los niños son seres humanos, por lo tanto, los niños son seres racionales. Esta conclusión la pudimos sacar de estas 2 anteriores. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí todo? ¿Sí comprenden en qué consiste el silogismo o el estudio de la lógica?
¿Están ahí? Sí. Bueno, quiero pues que me coloquen mucha atención porque vamos a desarrollar un ejercicio donde vamos a sacar esa conclusión de esas dos premisas dadas, ¿sí? Vamos entonces a ver las partes del silogismo. Como podemos mirar en este ejemplo, se compone de tres términos, ¿sí? Unidos de dos en tres juicios. Se llama término mayor al concepto que tiene mayor extensión y que podemos representar con la letra P. Sería este. Mayor extensión quiere decir que abarca, por ejemplo, que abarca a todos los seres humanos, ¿sí? También tenemos el término menor, pues que es el concepto de menor extensión y es el sujeto de la conclusión. Y también tenemos el término medio, que tiene una extensión mediana con respecto a los otros, pero este término medio, nunca figurará en la conclusión. Además, el silogismo está compuesto por tres juicios, que son la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Entonces, vamos a mirar, bueno, por acá tenemos ya otro ejemplo, pero antes vamos a mirar las reglas del silogismo. Como ya les dije, para que la lógica sea una ciencia formal, necesariamente debe tener reglas. Aquí tenemos 8 reglas que permiten que los silogismos sean formalmente válidos. ¿Sí? Esto quiere decir que necesariamente la conclusión se derive de las premisas. ¿Sí? Entonces, para ello debemos tener en cuenta estas 8 reglas del silogismo. La primera de ellas es: el silogismo solo debe tener 3 términos: el medio, el mayor y el menor. Esto significa que, por ejemplo, si tenemos solamente 2 términos, se tratará de una deducción inmediata, pues, y no de una deducción, y no de una deducción inmediata como es el silogismo, ¿no? Y si pues cuenta con más de 3 términos, ya no es silogismo, sino una descomposición, o podría decirse que es un polisilogismo, que son varios. La segunda regla: el término medio no debe entrar en la conclusión. Esto quiere decir que si la función del término medio es establecer como que la relación que existe entre el término mayor y el menor, esta relación viene o se desemboca o es enunciada finalmente por la conclusión y no por el término medio, ¿sí? O sea, si nosotros ya tenemos la conclusión en el término medio, pues la tercera premisa no sería necesaria porque ya conoceríamos qué queremos sacar de ello, ¿sí? La tercera regla: el término medio debe ser tomado por lo menos una sola vez en toda su extensión, ¿sí? Por ejemplo, no podríamos sacar ninguna conclusión del siguiente ejemplo: algunos hombres son artistas y algunos hombres son mexicanos. O sea, no podemos sacar nada de ello. Entonces, no se puede decir ni que los artistas son mexicanos, ni que los hombres mexicanos son artistas, porque no hay una relación entre esos dos términos. Aquí, de premisas afirmativas no se puede inferir una conclusión negativa. ¿Por qué? Porque si las premisas son afirmativas, nos señalan que los términos mayor y menor se relacionan positivamente con el término medio. Tampoco se puede decir que de dos premisas particulares se pueden sacar una conclusión, porque la conclusión, pues, es porque habíamos dicho que los silogismos categóricos se va de lo universal a lo particular. Y entonces, si tenemos dos premisas particulares, no sería un tipo de silogismo categórico. Y la conclusión sigue la parte más débil de las premisas. Bueno,
Aquí tenemos el ejemplo más común de silogismo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Si aquí miramos que esta conclusión de Sócrates es mortal, podemos sacarla a partir de estas dos premisas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio donde bueno, en este ejercicio, como les decía, vamos a tratar de participar. Vamos a sacar como la conclusión de esos silogismos. Entonces, vamos a empezar. Bueno, para iniciar necesito por favor que participen. ¿Sí? ¿Quién se anima? Laura Andrade está por ahí. Bueno, entonces Laura, vamos a iniciar. Vamos a iniciar pues tú con el primer ejercicio. Es muy fácil. El ejercicio nos va a dar las dos premisas y vamos a sacar la conclusión. Entonces vamos a empezar. Si no tiene micrófono en el chat, puede escribir la respuesta. Vamos con la primera. Lo que no es animal es planta. Todas las ovejas son animales, entonces todas las ovejas son plantas, todos los animales son ovejas, algunas ovejas son plantas, ninguna de las anteriores. Pueden leerlo y si gustan me ayudan a responder en el chat y para señalar aquí cuál es la respuesta correcta. Lean bien y analicen, pues, y para leer la respuesta en el chat o si gustan activen el micrófono. Por el momento pues vamos con Laura. Recuerden que la respuesta ya viene dada, solo es cuestión de inferir, de leer bien las dos premisas. ¿Ya? ¿Alguien respondió? No, nadie. Sí, profe, Laura Andrade Ah, qué colocó pena. ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos con la siguiente. Alberto es más inteligente que Luis. Luis es más inteligente que Carlos. ¿Quién es el menos inteligente? ¿Alberto, Luis o Carlos? Alberto es más inteligente que Luis. Luis es más inteligente que Carlos. ¿Quién es el menos inteligente? Se nos acaba el tiempo, chicos, solo tenemos 2 minutos. Vanessa Estrada nos dice que Carlos, Leider Carlos, Luz Marina Carlos, dice el Carlos. Bueno, vamos con Carlos es el menos inteligente. ¿Están seguros? Alberto es más inteligente que Luis. Luis es más inteligente que Carlos. ¿Quién es el menos inteligente? Si me están diciendo que Luis es más inteligente que Carlos y Alberto es más inteligente que Luis, bueno, pues igual dejémosla.
O la pueden cambiar si gustan. Nos está preguntando quién es el menos inteligente. Bueno, vamos con esta. José es menos alto que Juan, es menos alto que Juan. Juan es más bajo que Ernesto. ¿Quién es el más bajo? José es menos alto que Juan. Juan es más bajo que Ernesto. ¿Quién es el más bajo? José me dicen, ¿no? Varios estudiantes me dicen que José. Bueno, vemos que se nos acaba el tiempo. Todos los mamíferos son animales de sangre caliente. Todas las ballenas son mamíferas. Entonces, eso está súper fácil. Todos los mamíferos son animales de sangre caliente. Todas las ballenas son mamíferos. Es muy parecida al ejemplo que les di de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. A, B, C o D, porque se nos acabó el tiempo, parece, y no alcanzamos a responder todas. Bien, me dicen que esta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos una puntuación de un 50%. Miremos. ¿Les parece si miramos la corrección o terminamos de jugar? Porque nos faltaban creo que 3, 4 preguntas. ¿Qué me dicen? Bueno, a ver, sigamos entonces. Aquí teníamos esta, ¿verdad? Lo que no es animal es planta. Todas las ovejas, ¿esa ya la habíamos resuelto? Lo que no es animal es planta. Todas las ovejas son animales. Sí, ese ya Entonces, se lo resolvió y quedó ninguna de las anteriores. ninguna de las anteriores, ¿no? Esa era la primera. Este no estaba resuelto, ¿verdad? El automóvil negro es más nuevo que el gris. El automóvil gris es más viejo que el automóvil verde. ¿Cuál es el más viejo? El gris, me dicen. Todas las cosas frágiles se rompen fácilmente. Algunos vasos son cosas frágiles, entonces algunos vasos se romperán fácilmente, algunas cosas se rompen fácilmente o ninguna de las anteriores. Todas las cosas frágiles se rompen fácilmente. Algunos vasos son cosas frágiles. Entonces, algunas cosas se rompen fácilmente. Algunos vasos se rompen fácilmente.
Muy bien. Este ya lo habíamos resuelto, ¿no? ¿Quién habían dicho? José, creo. A ver. Sí, José. Aquí me habían dicho Carlos, ¿verdad? Todas las flores son muy bonitas. Todas las rosas son flores. Entonces, algunas rosas son muy bonitas, todas las rosas son muy bonitas, todas las flores son muy bonitas o ninguna de las anteriores. Vamos que otra vez se nos va a terminar el tiempo. Todas las rosas son muy bonitas, nos dice Luz Marina, Laura. Bueno. Y vamos con la última. El reloj verde es menos caro que el reloj azul. El reloj azul es más caro que el blanco. ¿Cuál es el menos barato? O sea, ¿cuál es el más caro? Hay que aprender a leer bien. El reloj verde es menos caro que el reloj azul. El reloj azul es más caro que el blanco. ¿Cuál es el menos barato? El azul, me dicen. Listo. Ahora sí ya parece que sí alcanzamos. Bueno, ahora vamos a mirar la corrección. Estamos todas bien al parecer. Bien. Lo que no es animal es planta. Bueno, ninguna de las anteriores. Aquí podemos mirar una de las reglas del silogismo, donde no hay relación entre esas dos premisas. Está correcta. Todas las cosas frágiles, muy bien. Muy bien, chicos. Todos los ejercicios están bien. ¿Les gustó el ejercicio? ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Qué les pareció el tema de silogismos, de lógica? ¿Les gustó? Es como un poquito más práctico, ¿no? Que el resto de los temas de filosofía. ¿Por qué están tan calladitos? Bueno, para finalizar tenía pues, no tienen ninguna duda, alguna pregunta, todo está claro. Podemos reforzar pues el conocimiento, reforzar los temas que vimos hoy con este video. Lógica. La palabra derivada del griego antiguo logis, que significa dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo, que a su vez viene de logos, palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. ¿Qué es la lógica? La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida. ¿Para qué sirve la lógica? Sirve para explicar fenómenos de la vida cotidiana, basándose en la razón como principal interviniente en este proceso. El pensar lógicamente ayuda al hombre a interrogarse por el funcionamiento de todo lo que nos rodea.
Lógica como ciencia formal. Es una ciencia formal ya que estudia las ideas y constituye una herramienta conceptual para todas las otras ciencias y áreas del conocimiento, y forma parte de un conjunto sistemático de conocimientos racionales y coherentes, que se ocupan del estudio de los procesos lógicos y matemáticos. Aristóteles es ampliamente reconocido como el padre fundador de la lógica. Sus trabajos principales sobre la materia tradicionalmente se agrupan bajo el nombre organón, que significa herramienta. ¿Por qué es importante estudiar lógica? Si no tienes una inteligencia lógica adecuadamente desarrollada, te será muy difícil establecer relaciones de causa-efecto entre diferentes hechos, lo cual te hará incapaz de realizar inferencias inductivas o deductivas y asimilar conocimientos. Por lo tanto, el estudio de la lógica es fundamental en tu desarrollo como persona. Según Aristóteles, los argumentos o silogismos se componen de juicios. Los juicios son oraciones con un sujeto y un predicado, en las cuales el predicado se afirma o se niega del sujeto. Así, por ejemplo, Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales. El silogismo es, según la definición de Aristóteles, un discurso, en el cual, establecidas ciertas cosas, resulta necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa diferente. Ejemplo, todos los hombres son mortales, todos los griegos son hombres, por lo tanto, todos los griegos son mortales. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por unirse al encuentro, muchas gracias por participar y espero que hayan aprendido acerca de este tema, de la lógica, que como bien sabemos es algo cotidiano, ¿no? O sea, siempre nombramos esa palabra, siempre como que la estudiamos, pero a veces sin prestarle atención. Por ejemplo, en la guía el profe les dejó unas imágenes muy interesantes. De hecho, es uno de los puntos de la actividad donde deben analizar, donde llevan la lógica a la vida cotidiana, donde se reflexiona a partir de los hechos, donde como que nos invita a ser consecuentes, ¿no? A llevar como un pensamiento y una vida ordenada, a ser consecuentes de lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Entonces, quedan invitados, chicos, a que lleven esta disciplina filosófica a su campo cotidiano, a su vida personal. Y espero pues que hayamos aprendido mucho de este encuentro y como les dije anteriormente, les agradezco por escucharme, por estar atentos y por participar. Para mí es muy importante que ustedes aprendan y que les gusten los temas estudiados. Entonces, muchas gracias, espero verlos pronto y que tengan una feliz tarde. Un feliz día, pues. Muy bien, profe Camila, muchas gracias por su socialización de este tema tan importante. Por favor, me deja de compartir pantalla para poderlo hacer de acá y socializarle la respectiva desarrollo de actividad de esta guía que está relacionado precisamente con este tema muy importante. En primer lugar, recordarles que prácticamente nosotros diariamente colocamos en ejercicio este tema como es la lógica. Por ejemplo, si vamos a comprar 1.000 de pan, nos mandan de la casa con un billete de 2.000, de lógica es que yo debo regresar a mi casa con el pan y con 1.000 pesos de regreso, ¿verdad? Si nosotros no estudiamos, si somos poco responsables en el desarrollo de las actividades de lógica, el rendimiento académico del segundo periodo y ahora del tercero, si seguimos lo mismo, pues van a ser negativos, pero si hacemos todo lo contrario de lógica, pues que los resultados van a ser positivos. Entonces, miren, nosotros siempre estamos colocando en práctica esta parte. Aquí les socializo un poquito más cómo debe construir un silogismo. Hay 3 partes. La primera, miren, aquí observan todos los hombres son mortales, una premisa, es decir, una oración. Ustedes saben que desde castellano se organiza una oración con el sujeto y el predicado de la misma. La segunda premisa, Sócrates es hombre y
se saca una conclusión de las dos premisas anteriores. Entonces, para que ustedes lo tomen de forma rápida, esta explicación, para que lo tengan en cuenta. Hay un término medio, es decir, los dos aspectos que se repiten en las dos premisas. Si ustedes observan, aquí en las dos premisas se repite la palabra hombres y en la segunda premisa la palabra hombre. Esto es lo que no debe aparecer entonces en la conclusión. Entonces, aquí vamos a tomar el sujeto de la segunda premisa y el predicado de la primera. Entonces, miren, quitamos lo que se repite, hombre, hombres y hombre, y finalmente sacamos la conclusión. Tomamos el sujeto de la segunda premisa y el predicado de la primera. Entonces, Sócrates es mortal. Miren, de esa forma se deduce o se saca la respectiva conclusión. Les recuerdo de acuerdo a las reglas. En la primera es universal, por eso se utiliza aquí la palabra todos. Todos los hombres son mortales. La segunda es particular. Aquí, por ejemplo, Sócrates es particular, o sea, uno solo, es hombre. Y finalmente, la invitación aquí, por eso está entre paréntesis, tomamos el predicado, la palabra P, el predicado de la primera premisa, y entre paréntesis está la palabra S, es decir, que se toma el sujeto de la segunda, y finalmente la conclusión, es decir, el término medio, aquello que no se repite. Entonces juntamos el sujeto de la segunda premisa más el predicado de la primera. A continuación, entonces, los ejercicios que van a realizar ustedes. Primero, elaborar un resumen del texto leído, es decir, de lo que se acaba de socializar. Segundo, analizar la siguiente imagen y ustedes de forma argumentativa redactar pues cuál es su comentario. Entonces, miren, aquí miramos que en esta imagen se está utilizando una llave, pero miren, esta no es la correcta para aflojar o apretar determinado tornillo, como está. Entonces usted va a hacer ese respectivo análisis. Mire que va a argumentar, ¿sí?, qué relación tiene pues con este tema que estamos estudiando. Y hay una segunda imagen, que está una niña regando el jardín. Entonces, miren, usted la relación que tienen las mismas con la lógica. Y finalmente, el tercer punto, van a elaborar ustedes 5 ejemplos de silogismos válidos y un ejemplo de válidos cuando un silogismo no es correcto, es inválido. Y les recuerdo, entonces, dentro de 8 días, ustedes deben ir adelantando ya esta actividad inmediatamente en esta hora, por el mismo canal, y en la misma hora les explicaré dicho tema un poquito más, y inmediatamente termina la socialización y ustedes me entregan la actividad. Antes de finalizar, por favor, en el chat pueden redactar, escribir, si hay alguna inquietud o duda para resolverla. De lo contrario, pues les invito para que en el chat nosotros coloquemos, demos un clic en el link que está para la lista de asistencias en nuestro respectivo registro. Entonces, les recuerdo, aquí en el chat ya está la lista de asistencia para que ustedes puedan hacer su respectivo registro de dicha participación en este encuentro. ¿Hay alguna duda, inquietud con respecto a este tema? Bueno, de no ser así, entonces damos por finalizado este encuentro. Profe Camila, muchas gracias por su participación en este encuentro. Apreciados estudiantes, les deseamos un resto de jornada lleno de muchos éxitos y bendiciones. Tener presente entonces esta guía con las 3 partes, las 3 fases que se tiene, y sobre todo pues la actividad, y aprovechar al máximo el tiempo, ser muy responsables en su trabajo.
uno de sus familiares. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.